Tengan ustedes un maravilloso día. Mi investigación la he titulado La transformación de la práctica de enseñanza a partir de la metodología Lekson Study para fortalecer las acciones de planeación, implementación y evaluación del aprendizaje para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Soy la estudiante Villalba Quinchoa Muñoz de la maestría en Pedagogía, bajo la asesoría de la docente Gabriela Tortúa de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana. Para poder lograr la transformación de la práctica de enseñanza, la docente investigadora parte desde el conocimiento de los antecedentes de su práctica de enseñanza. Por esta razón, comparte lo que dice Delgado y Alfonso 2019, donde ser un docente investigador implica reflexionar permanentemente sobre su práctica de enseñanza. La docente investigadora inicia en 1996 en una escuelita rural apartada del casco urbano del municipio de La Plata, del departamento de Luela. Escasamente se encuentra un kiosco para poder impartir las clases. Durante ese tiempo, la docente investigadora valida la normal en la normal José Eusebio Cario de la ciudad de Popayán, favoreciéndola para aprender mucho más sobre cómo ser docente. En el 2001 termina su licenciatura en Ciencias Religiosas y Teología en la Universidad Javeriana. Esto fortalece sus conocimientos y busca mejores aprendizajes para sus estudiantes. En el 2004 se presenta al concurso nacional y es nombrada en propiedad. Durante el año de 1996 al 2011, la docente investigadora trabaja durante 15 años en esta institución. Se inicia la construcción de una aulita donde se mejora los ambientes de los estudiantes, se construye polideportivo, se busca la forma de conseguir una aula para tecnología y esto nos facilitó buscar la forma con la comunidad de conseguir los recursos a nivel de otras entidades para poder y lograr que los estudiantes tuvieran un mejor aprendizaje y una mejor calidad de educación, que se les brindara un clima escolar apropiado. En el año 2011, del año 2011 al 2022, se encuentra la profesora investigadora en la institución educativa Villa de los Andes, donde se ha implementado varias metodologías que tienen como referente en esta institución. La docente investigadora parte de que a través de estos años ha tomado mucha experiencia y busca la forma de mejorar su práctica de enseñanza. En el contexto de la práctica de enseñanza, podemos encontrar que el contexto sociocultural de la institución educativa Villa de los Andes se encuentra ubicada en un centro poblado llamado Belén. Ahí se encuentra la institución educativa Villa de los Andes. También hemos tenido en cuenta el contexto nacional marco curricular, que se describe con un breve análisis de fortalezas y debilidades que se encuentra en el plan de área de la institución, ya que tienen en cuenta los estándares, los DBA, las competencias, teniendo en cuenta los referentes del MED. También tenemos en cuenta el contexto institucional o mesocurricular, que hace que nosotros conozcamos el PI de la institución y de paso pues tengamos en cuenta esa carta de navegación para que tengamos una misión y una visión claras y podamos ayudar y contribuir en la educación de los estudiantes. Entre el contexto de aula, tenemos el microcurrículo, donde la docente investigadora pues tiene un plan de aula que es basado en un formato que tiene la institución, la cual pues que le permite a ella planear las clases, pero en algunas cosas ahora, dándonos cuenta, podemos entender que el plan de aula muchas veces está escrito, pero no es llevado a la práctica. También tenemos en cuenta el nanocurrículo, que el nanocurrículo nos ayuda a que miremos las debilidades de algunos estudiantes que tienen dificultad para aprender, pero en la institución no tenemos todos los PR completos, tampoco hemos organizado el DUA, de tal manera que la mayoría el currículo de la institución aún no está ajustado y
para poder que haya una inclusión total. La práctica enseñanza al inicio de la investigación es entendida como un fenómeno social configurado por el conjunto de acciones que se derivan de la relación contractual establecida entre la institución educativa y un sujeto profesor, según Alba y Atertúa 2018. La acción de planeación como acción constitutiva de la práctica de enseñanza al inicio de la investigación de la docente investigadora se puede escribir solamente como un plan de aula que se llenaba como requisito. También podemos entender que la acción de implementación de la docente investigadora se basaba en la ejecución de las actividades que se habían planificado. De la misma manera, las acciones de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes se tenía en cuenta que la evaluación en la práctica de la enseñanza era concebida como la acción de evaluar las actividades de los saberes, los resultados del aprendizaje del estudiante, pero solamente se hacía al finalizar cada periodo. Formulación de la problemática de investigación. Para eso tengo como referente a Herrera 2001, donde dice que un pedagogo investigador de su propia práctica y medidores del aprendizaje significativo. Por esto declaro que el objeto de investigación es mi práctica de enseñanza. De tal manera que la pregunta problematizadora que ayudará a que redescubra los conocimientos y habilidades planteadas en la formación teórica, que al mismo tiempo aprenda al saber hacer en cuanto a lo que está reflexionando sobre su práctica, lo cual permite vivir acerca de la problemática de la profesión, según Rojas, Steven y Domínguez 2017. La pregunta problematizadora es ¿cómo transformar la práctica de enseñanza mediante la metodología Lesson Study? El objetivo general es describir, reflexionar y sistematizar la transformación de la práctica de enseñanza mediante la metodología Lesson Study, fortaleciendo las acciones de planeación, implementación y evaluación del aprendizaje para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes del grado quinto de primaria. Entre los objetivos específicos tenemos describir las características de la práctica de enseñanza a partir de la metodología Lesson Study para lograr el fortalecimiento de las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza. Otro de los objetivos específicos es caracterizar los cambios de la práctica de enseñanza a partir del diseño e implementación de una planeación profesional al inicio y después del proceso de la investigación. El siguiente es diseñar propuestas metodológicas que faciliten la transformación de la práctica de enseñanza mediante la planeación de ciclos de reflexión que repercutan también en los aprendizajes de los estudiantes. Y evaluar el proceso de la transformación de la práctica de enseñanza mediante el desarrollo de las acciones constitutivas y el aprendizaje de los estudiantes. Por último, reflexionar en torno a la práctica de enseñanza de la docente investigadora mediante la metodología Lesson Study usando las herramientas de los ciclos de reflexión. Para la descripción de la metodología de la investigación hemos tenido en cuenta un enfoque cualitativo, y este enfoque cualitativo basado en Basilaches 2006. De la misma manera también tenemos un alcance, y el alcance de la investigación es descriptivo, basado en Hernández 2014. El diseño que se enmarca en esta investigación es el diseño de la investigación acción basado en la Torre 2008. Por otra parte tenemos la metodología, que es la metodología Lesson Study, basada en Soto y Pérez de 2011. En este momento también tenemos unas técnicas de recolección de datos, técnicas apropiadas cuya finalidad es recolectar los datos. Para eso hemos hecho sobresalir la observación participante. Entre los elementos para la recolección de datos tenemos la fotografía, el video, la rejilla del plano, los diarios de aula, los cuestionarios, etc. El análisis de los datos basados en Hernández Sampieri 2014, donde se utilizan las técnicas de agrupamiento, donde se puede categorizar
sacar la categoría de análisis, las categorías a priorísticas, que son la planeación, implementación y evaluación de los aprendizajes, y emergen unas subcategorías, comunidades pequeñas, como dice Chávez 2005. Para la docente investigadora serían los resultados previstos de aprendizaje, la gestión de aula y los instrumentos de evaluación. En el ciclo de reflexión, la docente aclara que apenas está iniciando el primer ciclo. En la fase 1 encontramos un foco para la lección Lesson Study según la triada, que es la planeación. En la fase 2 planeamos la clase, y en la fase 3 la planeación de la investigación sobre la lección, teniendo en cuenta una rejilla que nos ha presentado la asesora. En la fase 4 se hizo un ajuste colaborativo en la planeación de la clase, y en la fase 5 enseñar la lección y observar y recoger las evidencias. Aquí hemos quedado, no hemos continuado, nos hace falta escribir, analizar y revisar la lección. Y en la fase 7, la reflexión individual de la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.